buscar porque yo no veo quién fue la que la vio. Pereira Celia. Pereira Celia. Ah, Sí. vos la viste, y más o menos, ¿qué mensaje te dejó? ¿Qué es lo que pudiste rescatar? O sea, fue en la parte en que ella decidió qué hacer con su vida, porque ella peleó, digamos, con una religión, contra una religión, o sea, ella decidió irse y volar por sí sola, porque ella decía que no era, o sea, no se consideraba tan parte de esas normas que tenía, digamos. Creo que Claro. va por ahí, ¿no? Sí, 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 sí. O Sí, sea, sí. tenía normas que ella no quería cumplir, tener hijos, llenarse de hijos y ser la señora de la casa, por decirlo así, ¿no? Por Mientras decir, el marido trabajaba y mantenía y todo eso. claro, claro, claro. Yo decía que no, en la cabeza del presidente el tema 1. Así que bueno, hay un micrófono que está encendido, se los comparto el tráiler y bueno, después lo conversamos un ratito, si les parece. Por el artículo 75 de la ley 23. You escaped, didn't you? You make it sound like I was in prison. Weren't you? No, but I left without telling anyone. Why did you leave? God expected too much of me. Der Schadchen hat ungetrogen Eimetsen. Was war Bucherizer? Ihr ist wie jeden einem, geherig. Ich bin anders wie die anderen Mädchen. Antrashiski. Where I come from, there are many rules. Und sie ist da eine heilige Pflicht, sie mit keinem sein Berufsmasche? My Tiene apagado su micrófono, profe, no se le escucha nada. family just cares that I'm a good wife and mother. I had to get as far as possible for my community. So, will you help me? Your ticket, passport. Good luck in Berlin. Where are you from, Mister? New York. Never been anywhere else. Dann lass sie doch mal was Schönes zeigen. Where are you staying? Not far from here. I have no money, no education. Ruby, was mich frustrating, Leute. Filas ne vet gefinen stil değiştirdi. Bize ulaştırdı ve çerekime. Talmud says, if not me, then who? If not now, then when? Tiene muteado el micrófono, profe. ¿Sigue teniendo desactivado el audio? Ahí te escuchamos. Ahí está, ahora se escucha. Ahora sí. Bueno, no sé si lo pudieron ver el video más o menos, digamos, en el tráiler donde se condensa, digamos, más o menos de qué trata la serie. Se puede ver, digamos, bueno, que esta chica estaba, digamos, viviendo una situación que era sumamente incómoda y sumamente abusiva, o sea, quizás desde nuestra perspectiva y desde nuestra mirada de una sociedad occidental,
lo vemos, nos resulta incluso hasta mucho más incómoda las situaciones que ella vivía. Yo lo traje a colación porque me pareció interesante para el tema que estamos dando, que es de las normas, y de las distintas, y las diferentes clasificaciones que tienen las normas. Porque algunas, o sea, si bien las normas regulan conductas, en esa regulación, algunas pueden ser de carácter religioso, otras pueden ser de carácter sociales, otras pueden ser jurídicas y otras pueden ser morales. ¿Ustedes qué recuerdan de eso, de lo que se dio en la clase pasada? De los distintos tipos de normas. Que algunas pueden ser, digamos, si no se cumplen, nos pueden obligar a cumplirlas y otras no. Otras son condenadas socialmente y otras no, y otras son condenadas por nosotros mismos. Claro, y en este ejemplo, digamos, del tráiler que estuvimos viendo, ¿a ustedes qué tipos de normas les parece que son a las que estaba sujeta esta chica? Las normas religiosas. Las normas religiosas. Me parece que fue algo más, es como una norma muy radicalizada, digamos, al extremo, y si bien buscaba su libertad, no obstante iba a estar sujeto a otra norma, a otro país que vaya, o sea, cumplir una norma lo va a tener que hacer, pero acá me pareció que es algo más radicalizado, digamos. Claro, sí, pues es muy bueno tu aporte, ciertamente, pero es como que, digamos, en las sus normas internas propias quizás estaban en consonancia con el otro país y no en ese país donde yo estaba viviendo y estaba en esa comunidad religiosa tan ortodoxa y tan estricta, ¿verdad? O sea, siempre, digamos, en las normas jurídicas, siempre va a existir un sustracto moral, o sea, siempre va a estar presente la moral. De hecho, nosotros tenemos institutos como el orden público, que regulan toda nuestra materia, digamos, pero a diferencia de la norma religiosa, la norma jurídica, que era el kit de la cuestión de lo que estábamos analizando la otra vez, tiene la coerción. En este caso, ella, digamos, por irse a otro país, no está cometiendo un delito, ni por no cumplir las normas religiosas en su país está cometiendo un delito, ni se le puede exigir. Sí, dentro de su comunidad, pero no es una norma jurídica que tenía esa característica que se le puede imponer por la fuerza, digamos, de la coerción. ¿Sí? Después también, del tema que se estaba dando la clase pasado, a mí me había traído a colación, hay un ejemplo, que hay un libro de un filósofo que se llama Fernando Amador, y bueno, en el libro él da un ejemplo de lo que hace una diferencia entre lo que es una conducta ética y una conducta moral. Entonces, él cuando da el ejemplo, dice que, por ejemplo, cuando alguien está auxiliando a alguien a cruzar la calle, si él ayuda a una persona, por ejemplo, una persona mayor a cruzar la calle, porque está esperando que el resto de la sociedad diga qué bueno que está ayudando a una persona, esa conducta sería moralmente buena, pero éticamente reprochable. En cambio, si él realmente lo hiciera por una valoración personal de ayudar a la otra persona, esa conducta sería éticamente buena. También se los quería traer a colación, más que nada como estábamos dando las diferencias entre las normas, entre las normas morales y las normas jurídicas. Ahora les voy a compartir un Power. Antes Vani, Sí. antes de pasar, yo lo que quería preguntar nomás, que algo que estaba pensando, ¿qué tipo de sanción les parece que tuvo, bueno, si la vieron o si se imaginan, o les parece que puede llegar a tener
una persona así que está en una comunidad religiosa bastante fundamentalista, digamos, y de repente decide salirse de eso, como fue el caso de esta chica. ¿Qué tipo de sanción puede llegar a tener? ¿Tiene algún tipo de sanción o de castigo por eso? ¿Rechazo, profe? ¿El rechazo de quién? Era como que lo despojaban de la religión, puede ser, o sea, no lo bueno, quedaba directamente en la calle, lo sacaban de ahí, no tenía lugar donde vivir y todo eso, puede ser. Creo que era eso. Claro, a mí, ¿cómo? La sanción la van a extraer seguramente donde extrayeron los preceptos principales de su doctrina. Claro, pero ¿saben por qué les digo? Porque a mí me parece que aparte de lo que dice Vanina, que por ahí su moral o sus valores tal vez eran distintos, parece que también se juntan con los usos sociales. Porque como no es como el caso de, por ejemplo, bueno, yo tengo una religión, pero vivo con un grupo social que en realidad tolera diferencias y que otro haga lo que quiera de su vida, sino que además de la religión vivía en una comunidad que todas las personas era fuertísima la presión social para hacer lo que dice esa religión. O sea, la sanción por eso no era solo religiosa en el sentido que, no sé, no se va a ir al cielo, supónganse, o no iba a poder ir no sé, a la sinagoga o a donde quiera, sino que había una sanción social muy, muy fuerte. Imagínense, vos no estás con nosotros, bueno, te tenés que ir de tu casa, no podés vivir acá, no podés ir a compartir con tus hijos al club o a donde vayamos a juntarnos. Prácticamente quedaba afuera del mundo que conocía, ¿no? Entonces, sí. Tan fuerte iba a ser la sanción que, si ponemos cuidado, ella aún seguía manteniendo la vestimenta que usaba, aún estando en otra ciudad, ¿no? Aún eso. Sí. Pues entonces, ahí vemos como generalmente esto lo vemos muy separadito. Hay la norma moral acá, la norma religiosa, la norma social, pero muchas veces se juntan todos, ¿sí? En un mismo caso. Entonces, acá pasó eso. Al vivir en un lugar donde eso está aceptado, y fíjense que algo que también les iba a dar hoy sobre el tema del tipo de norma, algo que tienen en común las normas sociales, las normas religiosas y las normas jurídicas, es que viene de afuera la imposición de estas normas. Y otra persona nos dice, che, vos tenés que hacer esto. ¿Sí? Las normas morales no, las elijo yo. Yo digo internamente qué me parece que tengo que hacer y qué no. Pero en todas estas, alguien de afuera nos dice, mira, esto es lo que tenés que hacer, vos no estás haciendo esto, mira, mínimo te vamos a mirar mal. ¿Sí? Entonces, acá se ve mucha fuerza eso. Yo he visto algunos testimonios también de casos reales, donde hay gente que se ve en el mundo, después de salir de esta burbuja, esa sí que es una burbuja, como ahora estamos conociendo otro tipo de burbuja, que no sabían usar dinero, por ejemplo, porque en toda su vida se la vivieron en una comunidad que no necesitaban comprar cosas, por ejemplo. O que tenés que ir al súper y tenés que hacer cosas, pagar los impuestos. No. Como está esa burbuja tan cerrada, vos salís de eso y es como que te echan del mundo. ¿Sí? Entonces, ahí es un buen ejemplo para ver la fuerza que pueden tener estas sanciones sociales. Uno la ve a veces, ay, sí, qué pavada, no le doy el asiento a alguien, me miró mal. No, bueno, pero en determinados círculos puede ser muy grave la sanción social. Obviamente el Estado, ¿cuál es la diferencia con la norma jurídica? El Estado no puede venir por la fuerza y hacernos poner, si soy una mujer, una peluca, como era el caso de esto, porque no podía mostrar su cabello porque era Dios no le gustaba. Entonces, no va a venir el Estado y nos va a meter preso o nos va a meter una multa si no cumplimos.
¿sí? O no va a forzar, no va a poner un policía. Esa es la diferencia fundamental, ¿sí? Entonces, eso quería remarcar nomás que estaba bueno la oportunidad. Bien, Mani, quería seguir. Sí. ¿Quién preguntó algo? Yo. Valeria. Natalia. Valeria, Buenas noches. Natalia. Bueno, buenas noches. ¿Qué pasa? Natalia. No sé. ¿Quién preguntaba? No, ¿Natalia? yo quería Sí. agregar con respecto... Natalia, yo quería agregar que con respecto a... Acá se ve bien la fuerza de la presión de una comunidad y que además de esa comunidad trasciende fronteras. Es decir, claro, ella hacía lo que creía que estaba correcto, pero el peso de la comunidad la sigue a todos lados. Y que por más que ella piense que está haciendo lo correcto, que tenga discernimiento entre lo que está bien y lo que está mal, eso tiene sus consecuencias, como por ejemplo, que la excluyeron de su comunidad y todas esas cosas, sí. que van a ir con ella siempre. Es cierto, no lo había pensado, pero tenés razón. En este caso es como que había alcance internacional, digamos, porque se iba a otro país y exacto. podían seguir, digamos. Sí. Sí, es verdad. Claro, No, ahí se ve lo que es, por ejemplo, el pueblo, que entre la diferencia entre nación y Estado, por ejemplo, la nación judía, el pueblo judío trasciende las fronteras y tiene sus creencias así, que lo llevan a todos lados. Claro, igual, algo que creo que ya se dijo, pero lo volvemos a decir, este es un caso extremo, ¿sí? De una comunidad muy cerrada. ¿Sí? Yo conozco casos de judíos que son muy abiertos, incluso aceptan montones de cosas de otras religiones o sea que son casos por ahí de la religión llegada al extremo, ¿sí? Como puede Algo ser. más cercano acá puede ser los gitanos también, que tienen sus propias costumbres y todo eso, ¿no? Puede ser, pero es como que no sé si son tan así, tan rígidas como. No sé, la verdad que no conozco mucho de cómo funciona la comunidad gitana. Yo tampoco, pero, o sea, sé que hay, por ejemplo, no sé, las mujeres vestidas de largo con 20 metros. El otro día me contaba una chica que usaba 20 metros de tela para un vestido y justo me acordé de eso, de que tienen costumbres diferentes también. Bueno, son un tema esas cosas, porque el tema es sobre todo hasta dónde es. Habla de las fuentes del derecho, por eso me acordé. De la fuente del derecho. El tema, eso yo doy una materia en abogacía que se llama Derechos Humanos, que hablamos mucho de este tema, por ejemplo, con el tema de las vestimentas de las mujeres islámicas, el burka, que básicamente le tapa en algunos casos le tapa todo el cuerpo, toda la cara, les queda una ventanita para mirar. Y vos decís, bueno, ¿hasta dónde eso viola los derechos humanos de la mujer? Y es un tema, porque también hay muchas mujeres que lo defienden como una cuestión cultural, como decir, bueno, no, pero yo quiero usar esto, porque es que yo me identifico con esto como parte de mi cultura. Entonces, desde afuera no es fácil siempre decir, esto está bien, está mal, ¿sí? Para mí, siempre que se te imponga algo fuera de tu voluntad, hay un límite. Me parece que si a esa mujer que vos decís de los 20 metros de tela, ella quiere hacer y está feliz usando eso, que le meta. Pero por eso voy al hecho de que creo que va por la costumbre y te están criadas así. Y por eso. El El tema es cuando vos ya tenés consecuencias negativas, o por ejemplo no podés ver a tu familia, te excluye, no podés saludar a nadie, si estás fuera de ese círculo, qué sé yo, te dejan en la calle, eso sí, ¿no? O sea, claro, hay comunidades tirando ya casi a sectas que son muy así. Prácticamente no te saludan más nadie. Acá en Argentina puede ser el caso de los menonitas también, que creo que están en la Patagonia. Menonitas tenemos en el Chaco. Los menonitas son los que se conocen como Amish en Estados Unidos. Pero ellos
o sea, dentro de su comunidad siguen su propia cultura, sus propias reglas, su propia vestimenta, fabrican su ropa, comen sus propios alimentos, sí. Sí, Como sí. que una ciudad que vive en los años... Sí, sí, que por eso te digo, no es fácil decir si está bien o está mal desde afuera. Son formas de elegir la vida. El tema es si a vos eso está haciendo que la gente la pase mal y que sufra y que, bueno, ahí me parece que no está, hay un límite, ¿no? Bueno, alguien, Valeria, vos me estabas preguntando algo y no pudiste, ¿puede ser? Sí, yo quería preguntarle algo. En la serie también pasa que las normas religiosas son las mismas que aplican como norma jurídica. Pasa en la serie que el miedo de la chica era que como no podía cumplir supuestamente las expectativas, automáticamente los ancianos de su comunidad podían divorciarla como si nada, sin la voluntad de ella, y si ella abandonaba la comunidad, ellos tenían derecho sobre los hijos, que es la historia que cuenta con la madre casi al final, que a ella se la sacan de la madre sin ningún miramiento, nada. Sí, igual no sé, está buena tu apreciación. No estoy tan seguro que ese sea el régimen jurídico de... ¿Dónde era Alemania? ¿Dónde estaba? No. En Estados Unidos. Estados Unidos, ¿eh? Después se va a Alemania. Estados Unidos. Después se va a Alemania. No, pero por eso, no, Estados Unidos no, eso no es ley en Estados Unidos, eso. O sea que yo no creo que, o sea, creo que sería una cuestión entre ellos, que una comunidad tan cerrada. Es una comunidad cerrada, o sea, no permite el acceso de nadie de afuera. Si ella va también los mantienen en una ignorancia completa a las mujeres en cuestión de educación, y por eso creen que está bien que les hagan eso, porque al abandonar la religión, como que pierden todo y tampoco tienen el conocimiento jurídico o apoyo legal como para saber que no pueden cerrarle los hijos de esa forma. Ahí más o menos me hice la idea, porque no es que eso sea una norma jurídica, o sea, en el territorio donde ellos vivían, en Estados Unidos, el derecho positivo, acá justo va a hablar Anina de eso, las leyes vigentes no dicen que eso lo pueden hacer ellos, ¿sí? Dicen otra cosa. Pero ¿qué pasa? Como es una comunidad tan cerrada y entre ellos hacen estas cuestiones y se arreglan las cosas entre ellos. O sea, es como que prescinden de lo que es las autoridades del Estado. Creo que en una parte por ahí le dicen, vos andás si querés un abogado fuera de la comunidad, andá a los jueces. Pero ¿qué pasa? La plata para pagar los buenos abogados, todo la tenían ellos. ¿Sí? Aparte muchos de los abogados, otra cosa, pero la mayoría de los abogados en Estados Unidos son judíos. Así que también es como que no le dice, o sea, no es jurídico, pero es tan cerrada la comunidad que prácticamente es como que si fuera una norma, pero no es una norma jurídica en el... otra cosa son algunos estados, por eso le dije algunos estados islámicos, donde en sus propias leyes, sus códigos civiles o como se llamen, son copia de las normas religiosas. ¿Sí? Pues ahí se mezcla. ¿No? Sí. Profesor, lo que hacía referencia ahí, por ejemplo, la compañera, que era el Estado religioso y el soberano, eso creo que ese régimen lo tiene el Estado de Irán, me parece. Sí, creo que sí. Creo que sí. Ahí sí la Sharia, que es la ley religiosa, es tremenda. Ahí tenés las dos cosas, ¿sí? Acá uno, no sé, yo lo que conozco, no es que soy Vanina por un poco más que yo, pero yo no soy muy afecto a la religión, pero más o menos anduve en la católica. Entonces, qué sé yo, bautizado, comunión, qué sé yo. Entonces, es lo que puedo hablar. Generalmente nadie te está molestando mucho, decir, ay, vos no fuiste a misa. Es como que es bastante libre eso en general acá en eso. Pero en esos lugares, conozco de algunas religiones que básicamente tu familia te deja hablar si vos te apartás, o tienen sanciones muy fuertes sociales, ¿sí? Obviamente nunca van a ser jurídicas, ¿sí? No pueden ir ante el juez y el Estado te va a mandar un policía a que te lleve a ir a misa.
En eso acá estamos requete divididos, sabemos que la ley va acá y la religión va por acá. Pero en eso, imagínense que en esos lugares, como vos decís, esto es lo mismo. ¿Sí? Entonces te agarran el Corán y dice, no sé, qué sé yo, todas las mujeres que no salgan sin sus maridos al lado tienen que ser apedreadas. Tú, lo dice el Corán, es ley, viene la policía y te lo aplica. Ahí eso es cuando está una verdadera confusión entre las normas jurídicas y religiosas. Está bueno por eso lo que trae Valeria a colación, que es cierto, casi es como una norma jurídica en este caso. Porque prácticamente no se solucionaban entre ellos las cosas. Bueno, pasa algo parecido, por ejemplo, justo que dije el Chaco, tiene toda una situación la provincia del Chaco con los pueblos originarios, porque tienen sus propias instituciones, tienen sus propias autoridades, y muchas cosas las solucionan entre ellos. Y le es muy difícil al Estado tratar de hacer cumplir algunas normas sin que intervengan sus autoridades. Entonces, por ejemplo, a mí me contaban autoridades del Chaco que tenían que hacerlos partícipes a los caciques, por ejemplo, si tenía que entrar personal de médico a revisar mujeres que estaban por parir, tenía que pedirle el permiso al cacique, y son cosas que comunidades que tienen como unas reglas paralelas. ¿Sí? Entonces, es un tema. Sí, bueno, ¿hasta dónde? Las reglas jurídicas cuando las normas sociales y religiosas son muy fuertes. Así que estuvo muy bueno un poco te saqué protagonismo, Vanina, perdón, pero es mi... No, para nada. Sé que no me aguanto, ya me dicen las amigas que soy muy... No me puedo aguantar. Pero bueno, ahora seguimos igual con el tema de las normas porque Vanina nos quería mostrar algo que había armado con el tema del Power. Sí, antes le quería comentar, no sé quién era el alumno que había hablado sobre los gitanos, sobre la comunidad de los gitanos, que había hecho la pregunta, que si le llegara a interesar, hay un libro que se llama La Reina Descalza, de Ildefonso Fernández, que está muy bueno. Hay una serie en Netflix también que es sobre otro libro de ese escritor, que es La Catedral del Mar. No sé si alguna la vio o alguno la vio, pero si le interesa la temática sobre los gitanos, sobre la comunidad de los gitanos, ese libro describe bastante bien, digamos, las costumbres y las normas que tienen. ¿Me puedes repetir otra vez, por favor? La voy a mirar, ya que saqué el tema de los gitanos. No, en la serie que está en Netflix es La Catedral del Mar, y el libro se llama La Reina Descalza, de Ildefonso Falcones, perdón, me confundí. La Reina Descalza es una novela, así que es bastante interesante por si te gustaba leer y si te interesa, para que sepas. En la biblioteca de ASIAC está. Así que uno se puede hacer socio, creo que pagas 200 pesos por mes y puedes retirar un montón de libros, tanto jurídicos como de literatura. Así que está bueno que lo sepan. ¿Estás pasando chivo, no? Sí, pasando chivo. Sí, exactamente. Pero es interesante conocer otras culturas también, más que nada por eso. Está bien, me parece muy bien. Así que bueno, la verdad que me parece súper interesante que se hayan prendido tanto con este tema del tráiler de esta serie. Los mandaría a todos que la vieran a la serie, y me pareció súper interesante los aportes que han hecho al respecto. Siempre todas las miradas y todos o sea, cada uno, digamos, tiene una mirada quizás diferente a la que uno tiene, y todo, la diversidad construye. Así que muy, muy interesante. Bueno,
siguiendo, digamos, con la línea de lo que veníamos hablando, yo les había preparado también, digamos, como para saber si a ustedes les sirviera, un pequeño power, es muy, muy sencillo, muy, muy humilde, sobre el derecho privado. Que era más o menos, no sé si recuerdan que la clase pasada se había comenzado a hablar de algunos conceptos, incluso una alumna también había esbozado un concepto, ¿se acuerdan? Más o menos, de lo de la clase pasada. Sí, profe. Sí, profe. No sé cuál era la alumna que había dicho más o menos el concepto. Pero bueno, adentrándonos, digamos, a lo que yo había preparado con respecto al Power, yo les preparé un Power sobre algunos conceptos, digamos, de derecho privado, que es, digamos, el título el nombre de la materia que estamos cursando, y dentro del derecho privado, de lo primero que vamos a comenzar a hablar, va a ser del derecho positivo. O sea, ¿qué se entiende por derecho positivo? Es, digamos, el conjunto de normas jurídicas, que qué características van a tener las normas jurídicas, habíamos dicho. ¿Se acuerdan? Que son coercibles. Que son, digamos, que el Estado tiene la facultad de exigirlos por medio de las fuerzas, por eso son coercibles, perfecto. Son heterónomas y son coercibles. Entonces, el derecho positivo va a estar, es el conjunto de normas jurídicas que rigen en un Estado en un momento determinado. Entonces, esas normas, digamos, van a ser exigibles. Por ejemplo, la nueva disposición que tenemos hoy, por ejemplo, con respecto al COVID, vieron que volvimos a fase 3, creo que a partir de las 10 de la noche ya no se puede circular. Si alguien circulara, en ese caso, podría ser, digamos, podría ser factible de que se le aplique algún tipo de sanción. ¿Ustedes leyeron la normativa digamos, las nuevas disposiciones con respecto a la fase 3? ¿Alguno está al tanto? Sí, profe. Sí. Sí, pero en mi caso, por ejemplo, no la leí. Restringieron el horario de circulación de 10 de la noche a 7 de la mañana, salvo los trabajadores de los restaurantes que tienen que bajar un permiso especial que ya está habilitado en la página de la municipalidad. Se cerraron gimnasios, deporte, cualquier tipo de reunión social. Los locales de comida trabajan solamente en modo delivery, no pueden poner mesas de ningún tipo. Y cerraron el acceso sur, creo que es el del otro lado, lo cerraron durante esta semana, va a estar cerrado completamente. Porque había un acceso que ya estaba cerrado, ¿verdad, Pablo? El de la otra salida ya estaba cerrado. Ahora se cerraron el del sur. El natural. Claro, ahora cerraron ese, el del sur. Ah, perfecto. Bueno, entonces, ese tipo de disposiciones son normas jurídicas, porque pueden ser impuestas por medio de la fuerza pública. O sea, si uno la incumple, eso forma parte, digamos, de lo que sería nuestro derecho positivo. Rigen en un Estado en un momento determinado. Más allá de que por ahí a veces se discute, digamos, la constitucionalidad de ese tipo de normas en este contexto en el que estamos viviendo. Entonces, el derecho positivo se puede dividir en dos grandes ramas. Una rama es el derecho privado y otra rama es el derecho público. Hay algunos autores, como el autor, digamos, del cual yo preparé este Power, que es
que entienden, digamos, o como hacen, digamos, como alusión a que el derecho privado es básicamente el derecho civil. O sea, que es el derecho común que va a venir a regular casi todas las relaciones jurídicas que el hombre tiene o puede establecer con otro sujeto de derechos, sin consideración de sus calidades personales y profesionales. ¿Qué quiere decir esto? Que una de las grandes ramas del derecho privado es el derecho civil, y esto va a venir a regular casi toda la vida de la persona, o sea, desde su nacimiento hasta su muerte. Nosotros dentro del Código Civil y Comercial vamos a tener un montón de normas, digamos, que van a regular distintos aspectos de la persona, ya sea su nombre, la capacidad, el nacimiento, en el caso de que contraiga matrimonio, o en el caso de su muerte, se va a regular cómo es la sucesión, cómo se hace la sucesión de una persona, qué pasa con los bienes de esa persona, digamos. Y después, y una característica que tiene el derecho privado es que el tipo de relaciones jurídicas que va a regular van a ser aquellas en que van a estar las partes en igualdad los sujetos, ¿sí? Si yo contrato, por ejemplo, con una persona, no sé, contrato la locación de un inmueble, en teoría, las dos partes están en igualdad de condiciones y rige la autonomía de la voluntad para establecer cómo, cuándo y el porqué de ese contrato. En cambio, en el derecho público no existe, digamos, esa igualdad, porque hay un sujeto que va a estar en superioridad con respecto al otro, que es en este caso el Estado. Ustedes, no sé si habrán escuchado alguna vez que, por ejemplo, hay una frase muy famosa con respecto al derecho tributario, o que dice: pague, después proteste. No sé si la han escuchado una vez. O sea, cuando el Estado establece que uno tiene que pagar, no sé, determinado impuesto, que el IVA va a tener una alícuota del 21%, uno no puede discutir eso. Tiene que ir y pagar el producto con esa alícuota. No sé si se entiende, digamos, más o menos a qué se hace alusión cuando uno habla de derecho privado y de derecho público. Más o menos. Sí, profesora, justamente ayer creo que un profesor, no me estoy acordando quién dijo esa frase. El profesor Gamarra nos hizo saber esa frase, digamos. Ah, ¿en qué tema estaba dando el doctor cuando les recordó esa frase? Del derecho privado, justamente arrancó con eso hablando. Ah, perfecto. Bueno, entonces, hasta ahora venimos con que el derecho positivo es uno, digamos, que es el derecho que rige en un determinado momento y en un determinado lugar en un estado, y que se divide, que puede ser, digamos, que se divide en derecho privado y en derecho público. Nosotros, cuando estudiamos derecho, vamos estudiando los civiles, civil 1, civil 2, civil 3, civil 4 y civil 5, y vamos estudiando también, digamos, el derecho comercial, también comercial 1, comercial 2, comercial 3. Ustedes en esta materia lo tienen todo junto, condensado. Así que mis recomendaciones es que vayan al día con los temas y que vayan leyendo, y la verdad que lo que estaba mostrando Pablo recién del aula virtual, no sé si lo llaman así, es súper pedagógico y súper importante para ustedes, para que no les vayan quedando los temas colgados y vayan día a día, digamos, sumando los conocimientos. También me pareció súper interesante lo del glosario, porque hasta a mí, en este momento, digamos, que soy abogada, y cuando empecé a estudiar, me acuerdo que mi mamá lo primero que hizo fue regalarme un libro de introducción al derecho y un diccionario jurídico, porque constantemente uno está viendo
palabras que por ahí para uno que está en el ejercicio de la profesión y ya estudió la materia, le resultan, digamos, un poco más familiares, pero quizás para ustedes un montón de palabras son como muy técnicas. Más allá de que la nueva concepción del derecho en este momento es, digamos, discuten, por ejemplo, los procesalistas en cuanto a que el derecho tiene que ser accesible y hay que, digamos, eliminar todo ese tipo de fórmulas o de palabras en latín, o sí, que tiene que ser claro, que tiene que ser preciso. Por ejemplo, cuando hay una nueva tendencia que dice que cuando las sentencias, vieron que a veces, no sé, si uno lee una sentencia no entiende nada, la tiene que leer un abogado para entender qué es lo que está queriendo decir. Bueno, hay una fuerte movida ahora de doctrinaria en donde se les pide, digamos, a los jueces que sean claros, que sus sentencias sean entendibles para cualquier persona, ya sea un doctor o una persona que no estudió derecho. ¿Sí? Bueno, dentro de las ramas del derecho público, nosotros vamos a encontrar, digamos, al derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho financiero, el derecho penal, el derecho internacional público y el derecho ambiental. Esto más o menos se los pongo en el Power y se los traigo a colación para que ustedes vean, digamos, que el derecho privado, digamos, regula otro tipo de cosas, ¿sí? Más allá de que actualmente se esté hablando de la constitucionalización del derecho privado, que digamos, menciona que nuestro nuevo Código Civil y Comercial está muy en consonancia con la Constitución y con los tratados internacionales con supremacía. Después tenemos las ramas del derecho privado, que bueno, sería lo del derecho civil, el derecho comercial. Yo puse el derecho agrario y el derecho del trabajo. En realidad, hoy por hoy, está un poco discutido si el derecho agrario y el derecho del trabajo forman parte del derecho privado. No sé, Pablo, ¿vos qué pensás? Simplificalo, no entre en esa discusión porque lo vas a perder. Sí. No, pero como para que... Sí, no, sí, son derechos que tienen una fuerte presencia del Estado también. Pero sí, ahí. Puede cambiar, con el tiempo hay discusiones de ese tipo, pero sí. Sí. Vamos a tratar bueno, sí, bueno, con respecto al derecho civil, propiamente dicho, digamos, se dice que el derecho civil constituye el cimiento común de todo el derecho privado. ¿Por qué? Porque más allá, digamos, que dentro del derecho privado existan otras ramas del derecho, por su especialidad, siempre van a recurrir al derecho civil porque es donde está toda la base, digamos. Por ejemplo, cuando más adelante se vea el tema de los contratos, en un contrato, digamos, la regulación va a establecer qué capacidad o qué edad tienen que tener las personas para poder celebrar ese contrato, y necesariamente uno, para poder analizar ese tipo de contrato, va a tener que volver sobre los conceptos del derecho civil, que es el que establece las bases, digamos, y te dice cuándo la persona es capaz, cuándo no es capaz, como para que, digamos, es la base sobre la que se estructura después, digamos, los distintos institutos, ya sean institutos civiles o institutos del derecho comercial. Bueno, dentro de las ramas del derecho privado, nosotros tenemos, bueno, que el derecho civil, apunta inicialmente al derecho de las personas y el derecho de las familias.
También el derecho privado patrimonial, que rige las relaciones patrimoniales, que tiene que ver, digamos, con el derecho de las obligaciones, el derecho de los contratos, los derechos reales. Es más que nada para darles un pantallazo, después se va a dar con mayor precisión, pero más o menos para, digamos, quería significarles de por qué lo de derecho privado y dónde estamos parados. Bueno, y también, digamos, con la unificación del Código Civil y Comercial, antes nosotros teníamos un Código Civil y un Código de Comercio, y hoy por hoy están todos condensados en un mismo código, y, digamos, ello no quita que por fuera existan otros tipos de leyes que constituyen los microsistemas legislativos, como la ley de sociedades, las de tarjetas de créditos y demás. Y, digamos, hay otras leyes, pero bueno, para simplificarlo y no hacerlo muy extenso. Bueno, y por último, con respecto, digamos, a cuál es el lugar que tiene hoy el derecho privado dentro del Código Civil y Comercial, una de las características, digamos, que tiene este nuevo código es que digamos, ya comienza con una distinción entre el derecho y ley, entre el derecho y ley, atento que abandona el positivismo, integrándolo con reglas, principios y valores. O sea, hoy por hoy nosotros tenemos en el Código Civil y Comercial no solamente las reglas, sino también hay principios y hay valores, como el principio de la buena fe, que inundan, digamos, toda la interpretación que se haga del Código Civil y Comercial para cuando se lo tiene que aplicar a un caso concreto, tiene que estar integrado. Y también, digamos, alude a nuevos paradigmas como la no discriminación, el multiculturalismo, la igualdad real, la protección de los hipervulnerables y, bueno, la constitucionalización del derecho privado. Por último, les traigo a colación, no sé, yo no lo puedo leer acá porque ahí está. Es una frase que digamos que me pareció interesante para compartírselas a ustedes. Está en un libro que se llama Memorias de Adriano, que lo escribió una francesa, Margaret Yourcenar, que dice, en este libro, digamos, trata la autobiografía de un emperador del Imperio Romano, que fue Adriano, y él dice: tengo que confesar que creo poco en las leyes. Si son demasiado duras, se las transgrede con razón. Si son demasiado complicadas, el ingenio humano encuentra fácilmente el modo de deslizarse entre las mallas de esa red tan frágil. Y dice, toda ley, se lo resumo, toda ley demasiado transgredida es mala. Corresponde al legislador abrogarla o cambiarla, a fin de que el desprecio en que ha caído esa ordenanza insensata no se extienda a las leyes más justas. Bueno, les traje esta frase como para terminar, porque como estábamos hablando de las normas jurídicas y estábamos hablando del derecho positivo y el derecho privado, me pareció interesante esta reflexión en cuanto a cómo deben ser las leyes y qué pasa cuando en un estado o en un determinado lugar se transgreden demasiado esas normas. Fíjense que si nosotros hacemos una traslación de esto al primer video que vimos al comienzo, al tráiler de Poco Ortodoxa, podríamos estar hablando de una semejanza, en cuanto eran tan injustas esas normas a las que estaba expuesta esta persona, el personaje de la serie,
que ella termina por no cumplirlas. Así que bueno, este fue mi aporte y espero que les haya servido. Gracias, profe, fue muy buena la aporte. Me quedó más claro, no es por chupamedia ni nada, pero me quedó más claro la diferencia entre el derecho privado y positivo. Porque yo lo tenía como que era una rama toda junta. Claro, No sé si me explico. sí, Privado, público, como que fue derecho positivo, privado y público, lo tenía todo junto. Pero claro, ahora sé que buenísimo. existen ramas. En realidad, algo por ahí que habría que se suele dar también, la cuestión de derecho positivo abarca, como yo le decía en la otra clase, todas las normas vigentes que tenemos en un país. ¿Sí? Entonces, yo estoy hablando de derecho positivo, estoy hablando de las leyes que tenemos en Argentina. ¿Sí? ¿Por qué eso es positivo? Eso se lo hace sobre todo para contraponernos a una escuela que había del derecho, que era el derecho natural. ¿Sí? Que el derecho natural decía que era un derecho que venía o de Dios o de la naturaleza del hombre. ¿Sí? Que eran reglas que estaban superiores y anteriores al hombre y que el hombre no podía contradecir de alguna forma. ¿Sí? Entonces a esto salieron algunos autores a decir, no, bueno, nosotros hablamos del derecho de los hombres, derecho vigente, el derecho escrito que está vigente en este país. ¿Sí? Entonces, para hacer esa diferencia se habla de derecho positivo. ¿Sí? Pero la mayoría acá ya habla de derecho, cuando che, ¿qué normas de derecho tenemos? ¿Sí? No van a encontrar que digan derecho positivo. Pero para que ustedes sepan, ya se trata, y está en el programa, de derecho positivo, y las ramas del derecho generalmente se dividen en esto en público y privado. ¿Sí? Y bueno, y ahí estuvo bueno también que Vanina le mostró algunas ramas en el Power, por ejemplo, y ahí vemos bien que son las que el Estado tiene una participación un poquito más directa. Por ejemplo, el derecho constitucional va a tratar todas las formas que el Estado se organiza políticamente en el territorio. ¿Sí? Entonces, las constituciones, los derechos fundamentales, cómo están organizados los poderes del Estado. El derecho administrativo va a tener que ver todo con el funcionamiento del Estado interno. ¿Sí? Ahí va a haber todas las cuestiones sobre el empleo público, cómo son los contratos del Estado en las obras públicas, por ejemplo. ¿Cuál más teníamos? ¿Qué sé yo? El derecho tributario que dijo Vanina, por ejemplo, va a tratar el tema de los impuestos públicos, qué tipo de reglas hay para establecer un impuesto, qué excepciones hay. Son todos que el Estado tiene una presencia muy fuerte. En cambio, en el derecho privado es el derecho de nosotros, de los particulares. Entonces, en general, yo hice un contrato con vos, qué derechos tenemos, qué obligaciones tenemos, yo choqué con un auto, choqué a otro, quién tiene la razón, yo le tengo que pagar a él o no. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos más contacto con el derecho privado casi sin saberlo que con el derecho público. ¿Sí? Salvo, bueno, derecho público también está el derecho penal. ¿Sí? Bueno, ahí nos portamos mal, cometemos algún delito, nos vamos a encontrar con el derecho público de frente, digamos, porque el Estado nos va a venir a buscar, nos va a llevar de una oreja a la cárcel. ¿Sí? Entonces, ahí sí nos encontramos con el derecho público, pero si no, no nos encontramos tan directamente. Bueno, vamos a ir terminando. Yo le interrumpí un poco a Vanina, pues se alargó. Ahí iba a hacer un par de cositas sobre los tipos de normas, pero creo que más o menos ya tienen una idea. Quédense con esto que las normas autónomas, las normas morales son autónomas, quiere decir que yo internamente, yo solo, me fijo mis normas morales. ¿Sí? Las otras, las sociales y las jurídicas, son heterónomas, porque hetero quiere decir otro, ¿sí? Porque viene otra persona, una persona distinto más que otro. ¿Sí? Viene alguien distinto a mí, viene y me impone esas normas. ¿Sí? En lo social, el grupo social,
y en lo jurídico el Estado. ¿Sí? Alguien más me pone estas normas, me dice qué es lo que tengo que hacer. Tanto las normas sociales como las morales no son coercibles, o sea, no puede venir el Estado a obligarme a cumplirlas, y tampoco me puede imponer una sanción. Las únicas que son coercibles, o sea, que pueden ser, ahí le puse por eso en el glosario, coercible quiere decir que el Estado puede obligarme a cumplir. Son las jurídicas. ¿Sí? Una norma moral, una norma social, una norma religiosa, no puede venir el Estado a decirme, tenés que cumplirla. ¿Sí? Eso, con que sepan eso, ya estamos re bien. ¿Sí? Bueno, para la próxima entonces tenemos el foro solo para que se presenten. Si no se matricularon, háganlo. ¿Sí? Ahora me acordé medio tarde, pero empecé a grabar, o sea que vamos a subir esta grabación. Yo les voy a pasar un vínculo, puse un canal de YouTube porque creo que es lo más fácil para los celulares, puede entrar en el YouTube. Entonces, a los compañeros que no hayan podido verlo, o ustedes si quieren repasar algo, tienen para entrar y mirar la clase todas las veces que quieran. No creo, igual, se van a pasar el fin de semana viendo la clase de Derecho Privado, y encima con fase 3 se van a pegar un corchazo. Pero por ahí, si alguno quiere saber qué se perdió o quiere repasar algo, va a estar disponible. ¿Sí? Y bueno, seguimos por el grupo de WhatsApp, cualquier cosa, cualquier pregunta que tengan. Y acuérdense aquellos del plan de negocios de mandarme el mail contándome más o menos quiénes son y qué hicieron. ¿Sí? Así que por ahora dejamos por acá, nos veremos el martes a las 18:50. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Ahora me dice, no se le escuchó nada a lo que dijo. No, de mi parte ninguna duda, profe. Ok. Está todo bien. Está todo bien. Bueno. Pero claro, gracias, profe. Voy a pasar el fin de semana mirando el canal de YouTube de Derecho Privado. Tuve que hacerme otro mail porque tenía miedo, porque era mi cuenta personal y por ahí subo pavadas en YouTube y digo, ya veo que me van a ver y va a ser una vergüenza. Pereira, Celia, cualquier cosa. Está bien. Así que bueno, nos vemos el martes entonces. Que descansen, lo pasen bien. Gracias. Listo, profesor. Hasta el martes, profe. Buen fin de semana. Adiós, profe. Hasta luego, profe. Adiós.